Sí, no, un comentario respecto a lo que hablábamos recién con Emanuel Agis y la preocupación por los próximos años. Sí. Emanuel Agis está pidiendo directamente que haya un decreto presidencial para subir los salarios privados, cosa con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo que hay muchísimos sectores en los que los costos laborales hoy son ínfimos. ¿Sí? Bajaron mucho los costos laborales de las empresas. Habrá empresas que se le llevan la ganancia a la casa, otros que le reinvertirán o que lo gastan en otra cosa, no importa. El tema es que para la mayoría de los sectores de la producción argentina, los salarios hoy tienen una influencia muy menor, ¿no? Y eso claramente deprime después el consumo, deprime el empleo y es un círculo vicioso. Recién me mandaba un amigo el boletín oficial en donde sale el dato del salario mínimo, ¿no? Y cuando vos mirás, el salario mínimo en abril de 2020 era de 118 pesos. Hoy es de 129 y en febrero del año que viene va a ser de 146. Es decir, está programado que en 2 años el salario mínimo suba apenas 36%, cuando en 2 años la inflación va a ser mayor al 100%. ¿Sí? Entonces, esa no es una buena señal del Estado que eso sí lo puede decidir, ¿no? O por lo menos puede sentar a los sindicalistas, pegarle un par de cachetazos a Daer, Daer, despertate, vos laburás para los otros, no sos empresario. ¿Qué te parece si pedís un poco más y yo te hago el policía bueno, el policía malo, qué sé yo, y tratamos de sacar algo mejor en esta mesa del salario mínimo, ¿no? Porque las señales deberían venir del Estado. Con un salario tan deprimido va a ser difícil. Si bien estamos en una segunda ola de pandemia, la realidad es que van 3 meses que cae la industria. ¿Sí? Sí. Porque nos tuvimos que guardar, lo que sea, qué sé yo. No sé, hoy creo que no estamos tan guardados. Me parece que va a ser muy difícil salir de esta situación y me parece que además hay cosas que se están volviendo estructurales, ¿no? O sea, estamos teniendo millones de trabajadores pobres. Antes el pobre era el que no tenía laburo, ¿no? Después con el tiempo, por ahí hicieron falta 2 laburos en una casa, fue cambiando, qué sé yo. Hoy con 2 laburos seguís siendo pobre, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, si el gobierno emitiera un decreto para subir el salario privado o para un bono, qué sé yo, sería una excelente señal. Pero como mínimo, deberían poner un salario mínimo vital y móvil que esté a la altura de la inflación. ¿Cómo vamos a decir, bueno, hoy el salario mínimo es de 120 y dentro de 8 meses va a ser de 130, perdón, ¿es hoy? Y dentro de 8 meses va a ser de 145. Eso es un 12% de suba, no puede ser. Y estamos con la inflación del 50. La inflación salió el otro día, en los últimos 12 meses fue del 50. ¿Sí? Después podemos hablar de quién fue la responsabilidad, qué sé yo, fue todo en este gobierno. Pero hay que dar una señal para que suban los salarios. Son muy bajos los salarios en Argentina. Son muy bajos los salarios en Argentina. Y la verdad, uno piensa, bueno, quizás es una política proexportadora, ¿no? Que tengamos mano de obra barata hasta que superemos el problema del dólar y recién cuando nos asentemos con un buen nivel exportador. Ahora, ¿se aguanta eso? ¿Es sustentable políticamente como proyecto? Tener tantos trabajadores pobres, no desocupados pobres. No hay un alto nivel de desocupación, hay un alto nivel de pobreza. Cuando viene el boletín oficial hoy esto, y me lo envían, digo, ¡apa! Es una muy mala señal decirle a los empresarios que en 2 años el salario mínimo va a subir un 36% cuando estás con 2 años de inflación del 100%, ¿no? Es un tema eso. Ya lo tenemos al ex viceministro de Economía, director de la consultora PXQ, Emanuel Álvarez Agis. Hola, Emanuel, aquí estamos. Ali Jalad, Nicolanto, Fabián Solano y yo. ¿Qué hay que hacer con los salarios? Subirlos, pero en términos reales. Roberto, ¿qué quiere decir? Yo creo que nos tenemos que dar, más rápido que tarde, un programa antiinflacionario que tenga un objetivo explícito, que es mejorar el poder adquisitivo del salario. Después nos vamos a pelear por si es 15 puntos de un saque, de a 2 por año, no importa. Pero lo que digo, está claro que en Argentina,
si no solucionamos la inflación, no vamos a lograr que el poder adquisitivo del salario crezca. Entonces, cuando yo hablo de un programa antiinflacionario, no me estoy refiriendo al típico programa de ajuste estructural del Fondo Monetario, donde al final el salario nunca crece. Estoy diciendo que, en parte por la grieta y en parte por la alternancia política que implica la grieta, si en este punto no nos ponemos todos de acuerdo, va a ser muy difícil que el salario recupere. Entonces creo que ahí el gobierno tiene que primerizar, ser ambicioso, ser arriesgado, porque estas cosas a veces salen mal, pero tratar de programar una economía donde paulatinamente la inflación vaya bajando y el salario lo vaya ganando. Fácil decirlo, difícil hacerlo, pero me parece que es absolutamente necesario. A ver, hablemos un poquito del laburo que hiciste con Ramírez. Hay algunas cosas que uno puede decir, bueno, son lo lógico, lo que piensa la derecha, lo que piensa el progresismo en determinados países, y hay algunas cosas que sorprenden un poco. ¿Por qué no nos decís primero vos cuál fue tu interpretación del estudio? Bueno, para mí lo primero y fundamental es entender, digamos, que la dieta, la polarización no es una cosa de la política, como muchas veces se dice, porque acá parece que como que los políticos nos hubiesen secuestrado y nos hubiesen metido en una lógica de grieta. Obviamente que hay influencias sobre lo que la política dice hacia la sociedad, pero la grieta está dentro de la sociedad, o sea, donde hay diferencias muy fuertes respecto de la pobreza, la situación económica del país, la salida de este problema en el que estamos hace mucho tiempo, esa es la propia sociedad. Y la verdad es que esas diferencias, además, se traducen en, digamos, las dos principales coaliciones de Argentina. Entonces, un poco la sensación es de que estamos trabados en una pelea que nos lleva a un empate continuo, tiene que ver con eso, tiene que ver con visiones muy distintas de la sociedad y que tienen representaciones políticas muy claras y muy contundentes. Y creo que lo segundo más importante es que había una cosa hace un tiempo, hace digamos 10 años, que trascendía la grieta, que era que la sociedad argentina era más bien una sociedad estatista igualitaria, o sea, con una idea de un Estado muy presente, con una idea de un Estado que tenía que tener a su cargo a las principales empresas estratégicas del país, que tenía que intervenir para que la distribución del ingreso mejorara. Esa visión está empezando a caer y se enfrenta con una visión que además tiene una articulación política muy clara, donde el Estado es visto como el generador de los principales problemas de Argentina, y sobre todo ese problema está concentrado en cobrar impuestos. Digamos, cada vez hay más una visión negativa del Estado y una visión negativa de los impuestos. A ver, me pongo un poco en abogado del diablo. ¿No ha pasado ya desde mucho tiempo, desde el gobierno de Cristina también, que hay una porción de gente a la que le va bien, una porción de gente a la que le va mal y la asiste el Estado, y otra que le va casi tan mal como esa, un poquitito mejor, lo suficiente como para no recibir apoyo, que son varios millones, y que se van enojando por esa situación de quedar en el medio y que no le vaya muy bien? Son los mismos que también a veces uno tiene que comprender, los que están tan enojados con el tema del delito, ¿no? Y el progresismo le cuesta interpretarlo, y los tipos los asaltan todos los días, y tienen un negocio y qué sé yo. ¿No hay un error en no saber incorporar a esa parte de la sociedad, que no haya un plan para ellos? Bueno, comparto, y tal vez por no saberlos incorporar, vos fíjate que si vos me preguntás una fecha, por poner, digamos, un momento en el tiempo, donde se empezó a generar esta cuestión de la visión negativa respecto a los impuestos y respecto del Estado, yo te lo fecharía en la 125, digamos, donde claramente lo que se discutió es un aumento de impuestos para una parte muy específica de la sociedad argentina, y eso, yo no sé si te acordás, pero Cristina dijo, bueno, si no están de acuerdo con esto, armen un partido y ganen las elecciones. Sí, y lo hicieron. Digamos, Sí. lo hicieron. Entonces me parece que esa es la diferencia, esa representación contraria al Estado, donde el principal problema en Argentina, por ejemplo, no es la desigualdad, como es el principal problema para un votante del Frente de Todos, sino que Argentina es un país pobre, para mí una contradicción medio novedosa en Argentina, que eso te lo pondría en términos de lo de arriba versus lo de abajo, donde en esta visión más contraria al Estado, los de arriba dicen, yo genero la riqueza, el Estado me saca esta plata mediante impuestos para mantener a los de abajo
en general no se esfuerzan, porque ese es otro punto. La visión de la pobreza, en general, digamos, y mayoritariamente, de Juntos por el Cambio, tiene que ver más con una cuestión meritocrática o de falta de esfuerzo, no con una cuestión de falta de oportunidades. Entonces, creo que ahí Argentina discute una cosa muy importante, como era la manera en la cual evitar que los precios de los alimentos, que los precios internacionales se reflejaran, digamos, en la nación de los argentinos. Eso generó un conflicto político muy grande. Ese conflicto tuvo un reflejo político, y ese reflejo político tiene una visión que para mí ha partido uno de los consensos que tenía esta sociedad, que era la de un Estado presente. Nico. Sí, ¿cómo estás? Nico Lantos acá. Y cuando... Hola, Nico. A ver, cuando hablamos de este quiebre político que vos situás en la 125, en realidad lo que hay, en todo caso, es un alcance mayor, una llegada a una mayor cantidad de personas a una posición política que en la Argentina existe desde hace muchas décadas. El tema es que era minoritaria y en todo caso solamente podía llegar al poder a través de métodos no democráticos. ¿Por qué pensás que hay un sector mayor de la sociedad argentina que está abierto a entender este tipo de razones, o por lo menos a hacer oídos sordos de con quienes quedaron de ese lado de la grieta? Bueno, yo creo que en parte es lo que decía Roberto, ¿no? Digamos, esa visión anti-Estado, digamos, anti-impuestos en la sociedad argentina, antes era 20-25% de la gente que vota, no 40%. Me parece que se ha sumado mucha gente a la cual el Estado no le ha dado una respuesta. Digamos, vos podés, yo recuerdo cuando yo entré en el mercado laboral de Argentina, el monotributo era visto como una situación transitoria. Hoy, con cualquier monotributista que vos hables, es una situación permanente. La informalidad era vista como una situación transitoria, hoy es vista como una situación permanente. Digamos, nosotros, implementamos la asignación universal por hijo en el 2008, y Cristina dijo, esto lo hacemos por una condición de emergencia, no como una política permanente. Bueno, hoy sigue teniendo 3,5 millones de chicos, número más, número menos. Entonces me parece que ha habido un problema económico que ha dejado cada vez más a gente afuera. La inseguridad me parece que también es un muy buen ejemplo. Recordemos que en el 2013 Massa se llevó una buena parte de la clase media baja, la cual es además la que verdaderamente sufre la inseguridad, porque la inseguridad no está dentro del country, está en la puerta del country, donde la empleada de casas particulares tiene que esperar el colectivo hasta las 2 de la mañana. Entonces me parece que esa falta de respuesta engordó un poquito ese sector, donde no todo el mundo piensa que los pobres son vagos, donde no todo el mundo piensa que el Estado es el principal problema de Argentina, pero sí mucha gente lleva sin satisfacción y por reflejo vota en contra de un proceso que no le está dando ciertas respuestas. Ahora, Emanuel, ¿cómo andás? Ari Lijala te saluda. Hola. Buen día. Te hago una consulta, porque hay una situación de la estructura económica argentina, que es una estructura, vos la conocés mucho más que yo, con sectores muy concentrados de la economía, sobre todo en rubros importantes. Y esa concentración, en términos generales económicos, se traduce también en la concentración del sistema de medios, que es en gran parte financiado también por esos sectores económicos concentrados. Digo, ¿pensás que todo esto que vos estás hablando, de una distinta relación de millones de personas con el Estado, de distinta comprensión de las tensiones que puede haber en una sociedad, etcétera, se puede lograr con este sistema de medios? A mí me parece que también hay una novedad, que es que los medios, a veces de manera explícita, a veces de manera implícita generalmente, han empezado a jugar en esa grieta, cosa que antes no estaba tan claro, y creía que la 125 también es ese punto de inflexión. A mí me sorprende muchísimo que si vos mirás la cantidad de votos que tienen ciertas expresiones más extremas, ¿no?, respecto a esta visión anti-Estado, y lo comparas con las horas de televisión que tienen, no hay relación alguna. O sea, acá hay candidatos que tienen más rating de votos, digamos, y están permanentemente en la televisión diciendo que el problema es el Estado, que el problema son los impuestos, que Argentina tuvo la cuarentena más larga de la historia, mentira, que tiene los impuestos más altos del mundo, mentira, pero están 24% en la televisión diciendo eso. Después sacan 2% de los votos, pero para mí tiran, digamos, de la cuerda de una manera que para mí es relevante pensarla, porque todavía en Argentina decir eso queda mal, pero cada vez queda menos mal,
Entonces es un poco como, viste, como largar a los bulldogs, hacer el trabajo sucio, sin hacer alusión a nadie en particular. Justo puso una raza de perro, porque el perro que no conviene, digamos, cuando uno habla del liberalismo. Decir pitbull o... Claro, disculpe, con el respeto a los bulldogs, digamos. Pero lo que digo es, me parece que cada vez te tiran más, digamos, de la cuerda para un solo lugar. Y para mí la cosa relevante, Ari, que me parece que nos tiene que hacer reflexionar, esa concentración de la economía argentina, esa estructura productiva a la que vos referís, esa cuestión del campo argentino, de la industria argentina, está más o menos igual hace 20 años. Ahora, yo creo que hace un tiempo creía que los proyectos nacionales y populares, digamos, que el peronismo, era un factor de estabilización. Era como una especie de me aguanto porque sé que si voy por todo, al final del día es incluso peor para mí. Yo creo que con la aparición de un partido político como Cambiemos, esa contención y ese darle la estabilidad social al peronismo cambió. Duró 4 años, ¿no? Porque efectivamente era cierto que ese tipo de visiones generan inestabilidades económicas muy complicadas. Pero fíjate que para mí el principal error de Macri está explicada esta contradicción. Macri llega al gobierno, si vos me preguntás, económicamente hablando, pensando que el principal problema de Argentina era el déficit fiscal. ¿Pero qué le gana? Le gana la cuestión de decir, soy empresario y el principal problema de este país son los impuestos. Entonces, ¿qué hace? Baja los impuestos, con lo cual empeora el déficit fiscal. Y el mercado lo mira y le dice, che, vos en vez de gobernar como nos dijiste que ibas a gobernar, estás gobernando con tu bolsillo. Te está bajando los impuestos, estás esperando el déficit fiscal. El mercado lo espera 2 años, a los 2 años le baja la palanca. Entonces, fíjate qué fuerte que es esta concepción de que el principal problema de la economía son los impuestos, que incluso un gobierno que tiene la oportunidad de llegar al poder, termina poniéndose la economía de sombrero por bajarle los impuestos a los ricos, porque básicamente ese fue el plan de Macri. Claro. ¿Sabés qué me pasó cuando leo el informe? Que dije, bueno, entonces no es todo un voto antiperonista, hay un voto que está buscando este discurso, que es importante, es decir, yo creo que esa es la novedad. Sí, yo creo que ahora no tenemos un modelo de país y un modelo anti ese modelo de país. Yo creo que hoy estamos empezando a ver una discusión política donde claramente hay 2 modelos de país. Esos 2 modelos de país son muy distintos y mi gran preocupación es que tienen pocos puntos de contacto. O sea, cada vez más, cuando vos le preguntás al votante de Macri si YPF tiene que ser estatal, te dice que no. Y la votación de YPF, salvo a la izquierda y algún legislador perdido, la votación de la estatización del 51% de YPF se ganó por mayoría. Entonces ahí hubo un cambio y hay una representación que se está poniendo un modelo de país arriba de la mesa muy distinto al que teníamos hace nada más que, estoy diciendo, 8 años, no 50 años. Yo la verdad, Manuel, a mí que haya 2 proyectos de país, no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es la forma en que se realiza eso, ¿no? O sea, la criminalización de la política, que uno le gane al otro, mandándolo a tribunal o sometiéndolo preso, qué sé yo. Que debatamos el tipo de proyecto de país, no me parece tan... Bueno, yo te quiero confesar, Roberto, que cuando miro la región, en realidad... Mira, lo que te voy a decir es bastante paradójico, lo hemos discutido bastante con Ignacio Ramírez. Yo creo que gran parte de por qué la economía de Argentina está con esta cuestión que desde el 81, digamos, llama pendular, es al mismo tiempo la razón por la cual Argentina no tiene estallidos sociales ni interrupciones, digamos, del periodo democrático como hemos visto en la región. Porque creo que si bien hay estrategias que rozan o a veces directamente se van por afuera de la democracia, me parece que las 2 coaliciones de Argentina entienden que la mejor forma de llegar al poder es a través de las urnas. Entonces yo creo que acá no tenemos los estallidos que tuvimos en Chile, en Colombia, en Bolivia, porque la gente sabe que vota y la cosa cambia. Ahora, por esa misma razón, la economía está rebotando contra una pared y contra la otra cada 4 años. Entonces, hay una cosa medio paradójica, digamos, que es que la estabilidad institucional y democrática te genera una inestabilidad económica muy perversa. Si me preguntás, me quedo con la estabilidad
institucional y democrática. Obviamente la economía ya le vamos a encontrar la vuelta, Sí, pero me pero parece no un gran van factor. separadas, pero no van separadas, porque si nosotros nos mantenemos con 10 millones de personas comiendo en comedores, No, claro. En algún momento le va a pegar a las instituciones. Sí, totalmente, y ahí me parece que en esta parte tengo, déjame ponerme gran lleno, el pesimismo de los datos, ¿no? La verdad que cuando vos ves esos datos decís, bueno, para salir de este problema se requiere algo más que la frase, ¿viste? Esa frase que queda muy bien decirla, hay que sentarse en una mesa y ponernos todos de acuerdo. Yo creo que si mañana el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se sientan en una mesa y se ponen todos de acuerdo, tal vez la sociedad los saca patadas, digamos, porque la sociedad no está teniendo la capacidad de encontrar acuerdos. ¿Cómo la política transforma la sociedad? Bueno, es una discusión, digamos, seguramente es de la política a la sociedad y desde la sociedad a la política. Pero digo, esto que nos pasa a nosotros, que por ahí en un asado llega el tío gorila o llega el primo cuca, depende de qué lado de la grieta te pares, y terminamos todos a las puteadas, digamos, la política es reflejo de eso. La grieta no la inventó la política, digamos, todos tenemos un caso cercano de un amigo con el que nos dejamos hablar, un familiar con el que no podemos hablar de política, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte estoy un poquito pesimista. Emanuel, ¿Nico? Sí, justamente te iba a preguntar si este cambio en las características que muestra la oposición, vos hablás que se está dejando atrás una situación de antiperonismo para empezar a encarar un modelo de país, va a tener o puede tener efectos en el peronismo, porque no es lo mismo, digamos, tener enfrente a una fuerza que solo se articula en función de oponerse que entrar en una discusión de este tipo. ¿Vos crees que se puede esperar un mayor grado de homogeneidad hacia dentro del peronismo, que se va a seguir consolidando este sistema bipartidista o bicoalicionista que estamos viendo en estos años? Mira, yo creo que los tiene, Nico, y me parece que los tenga además es positivo, porque hoy, digamos, el Frente de Todos no es solo el kirchnerismo, es el kirchnerismo incorporando algunas de las cuestiones que en algún momento le generan una filtración de votos importante. Ejemplo, hoy está Massa bajando el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Sí. Ya claro, a mí no me gusta, pero entiendo que hay un montón de gente que vota y que le parece perfecta esa política. Me parece que la discusión de seguridad, que tal vez a veces se ve un poquito, digamos, medio así, medio de discusión entre ministros, pero me parece que la discusión de la política de seguridad también es una manera en la cual una coalición del otro lado que te presenta mano dura, por decirlo científicamente, te obliga a vos a revisar por qué parte de tu base electoral no te vota por cuestiones de inseguridad. Lo que decíamos antes, la inseguridad es de los pobres, la inseguridad no es de los ricos. Díganme un caso donde entraron en la casa de un rico, robó una caja fuerte, no hay ninguno. En cambio hay cientos de casos en el año donde un pibe de clase media le roban un celular. Entonces, lo que creo que es, en una parte, es beneficioso que eso ocurra. Me parece que Cristina, con la inclusión de Alberto Fernández, el Frente de Todos, ha logrado, en parte, digamos, metabolizar esa discusión. Ahora, obviamente la pieza que falta es que en la medida que el Frente de Todos tenga una performance económica contundente, yo creo que parte de esa gente que fue a buscar del otro lado de la grieta o que el Frente de Todos no le daba, puede volver. Ahora, pandemia de por medio es muy difícil, y pandemia de por medio a mí me resulta muy sorprendente que estas visiones antiestado crezcan, porque al final del día lo que se está pasando es que, y acá francamente elimino la grieta, porque pienso en el programa de vacunación de Axel Kicillof, en el video de Horacio Rodríguez Larreta. Vos vas y en 15 minutos salís con la vacuna gratis. Eso es el Estado. Obviamente el desarrollo de la vacuna fue el mercado, pero el mercado que desarrolló las vacunas recibió subsidios multimillonarios del Estado. De hecho, en Wimbledon aplauden a una investigadora del sistema público universitario de Inglaterra, no aplauden al dueño de AstraZeneca. Entonces, es paradójico, digamos, que viendo que en la pandemia, la verdad, nos salvó el Estado, en la Argentina tengamos un crecimiento tan fuerte de visiones negativas respecto al Estado. Emma, me queda poquito tiempo, pero